días, amigos tiradores, ¿cómo están? Es un gusto que nos encontremos una vez más en este foro Bullseye, sería el número 6, dedicado a tiro deportivo de precisión. En este caso, el tema de este foro tiene que ver con un comentario que he recibido por parte de uno de nuestros amigos a través de 2 mails. La persona que los envió es Quique, no voy a decir su apellido porque la verdad es que no me siento autorizado para ello, pero que hace una consideración muy importante respecto de cuál puede ser la influencia de la temperatura en la velocidad de boca del proyectil. Por supuesto, como consecuencia de cambios en la presión en la recámara, ¿no es cierto?, en el momento del disparo, y esto a su vez tiene como consecuencia eventualmente variaciones no solo en la velocidad de boca, sino correspondientemente en el punto de impacto del proyectil y las agrupaciones que eventualmente podemos conseguir en esas condiciones. Como reitero, este punto me pareció realmente muy, muy importante, ¿no es cierto? Me puse a hacer algunas investigaciones en internet, ¿no es cierto?, en distintos sitios, para obtener alguna información respecto de este tema. Y bueno, y la verdad que hay información bastante interesante y por ese motivo me gustaría compartirlo con ustedes en este foro. Un artículo que me pareció particularmente interesante es cuya portada estoy mostrando acá. Este artículo, la fuente es el Accurate Shooter Daily Bulletin y se denomina ensayo en el mundo real. ¿De qué manera la velocidad y el punto de impacto cambian con la temperatura del cartucho? No temperatura ambiente, sino temperatura del cartucho. Vale la pena destacar que el autor de este artículo es el tester de la empresa Sierra, productora de la conocida munición, ¿no es cierto? Lo cual, por supuesto, le otorga la jerarquía y la autoridad para que tomemos muy seriamente las conclusiones a las cuales él llega en este trabajo. No menciono su nombre simplemente porque no figura en el artículo, es decir, solamente se hace referencia a que es el tester de la empresa. Lo que el autor hizo es armar, digamos, 30 cartuchos, ¿no es cierto? O sea, 3 lotes de 10 cartuchos cada uno, utilizando vainas calibre 308 Winchester. No especifica la marca de las vainas utilizadas, sí menciona las puntas empleadas, que son Sierra Match King de 175 grain. Tampoco menciona, y lo hace explícitamente, ¿no es cierto?, lo hace intencionalmente, no menciona la pólvora empleada. Acá en la imagen veo cómo controla él la temperatura con un termómetro digital que no requiere hacer contacto con los cartuchos. Y lo que ha hecho es toma como base 3 temperaturas. Un lote de 10 cartuchos las pone en el freezer, otro lo deja prácticamente a temperatura ambiente. En realidad utiliza una lámpara ultravioleta para calentarlas, más o menos a temperatura ambiente. Y el tercero lo calienta ya en un horno a mayor temperatura. Quiero enfatizar que esto último es algo que no recomendaría hacer, a menos que uno esté muy seguro de cómo hacerlo. Bien, según el autor menciona, todos los disparos fueron hechos a una distancia de 200 metros, utilizando un apoyo para el fusil, de los que tienen regreso automático a batería, como los que se utilizan, por ejemplo, en categoría libre de bench rest. En todos los casos, los disparos se hicieron con el rifle, con el fusil, a temperatura ambiente, esto es 70 grados Fahrenheit. En otras palabras, se dejaba enfriar, digamos, el tiempo suficiente entre disparos o serie de disparos para que la temperatura del fusil fuera la misma
igual a la temperatura ambiente en todas las oportunidades. Bueno, y acá tenemos los resultados que él obtuvo. Para los tres grupos, él en todos los casos disparó apuntando sobre la línea horizontal de izquierda a derecha, a medida que los grupos correspondían a munición de mayor temperatura. El primer grupo, el más frío de todos, donde la munición estaba a 25,5 Fahrenheit, 25,5 Fahrenheit son en grados centígrados menos 3,6. Y observemos, digamos, que en ese caso el tamaño del grupo, ¿no es cierto?, fue de 1,15 de pulgada y la velocidad de boca 2.451 pies por segundo. El segundo grupo, que fue el que se hizo con la munición a temperatura ambiente, en este caso 70 grados centígrados, son 70 grados Fahrenheit, en este caso en grados centígrados es 21,1, y ahora la velocidad de boca fue 2.500 pies por segundo y el tamaño del grupo 1.038 de pulgada. En el último grupo, ¿no es cierto?, donde la temperatura era de 130,5 grados centígrados, en este caso llegado a grados, 130,5 grados Fahrenheit, discúlpeme, llevado a grados centígrados son 54,7 grados centígrados. Y en este caso la velocidad de boca fue 2.596 pies por segundo, la mayor de todas. El tamaño del grupo 0,885 de pulgada. Entonces, lo que uno ve claramente es que a medida que aumenta la temperatura del cartucho, las velocidades se aumentan, los tamaños de grupo se van reduciendo. Lo único que es un poco curioso es el desplazamiento que ha tenido el tercer grupo, que uno no es fácil encontrar una explicación, ¿no es cierto? Uno puede aventurar algunas conjeturas, pero la verdad es que no estoy seguro, por lo tanto prefiero abstenerme de ello. Pero es curioso que, digamos, el descenso que se ve en este grupo. Sería interesante saber a qué se debe. Lamentablemente, el autor del artículo no hace ninguna consideración respecto de este efecto, de este descenso, digamos, de la posición del impacto, de los impactos. La conclusión general que uno puede sacar es que, bueno, a medida que va aumentando la temperatura de los cartuchos, la velocidad de boca aumenta. Fíjense que aumenta significativamente. Por ejemplo, entre temperatura ambiente y la alta temperatura, que es más o menos 50 grados centígrados, cosa que puede alcanzar una munición que está expuesta al sol, por ejemplo, un día de verano, por ejemplo, en nuestra zona. Fíjense que el aumento de velocidad es prácticamente 100 pies por segundo. También hay una reducción en el tamaño de grupo significativo de 1 pulgada a 0,85 de pulgada, de modo que evidentemente la temperatura del cartucho tiene su influencia, ¿no es cierto? Quizás no tanto como podríamos haber imaginado, pero es evidente que tiene una influencia significativa. Otro trabajo muy interesante que encontré navegando por la web, buscando información sobre este tema, es un trabajo de Denton Bramwell, que se denomina Pressure Factors, o sea, factores de presión, y lo que investiga es cómo la temperatura, la pólvora y el fulminante afectan precisamente la presión en el momento del disparo. Una de las cosas interesantes que el autor del artículo decidió investigar es en qué medida la temperatura del cañón influye sobre la temperatura del cartucho cuando éste es insertado en la recámara. Y para eso hizo lo siguiente.
armó un cartucho, pero en lugar de colocarle fulminante, lo que hizo es aprovechó el orificio, el alojamiento fulminante, para pasar una termocupla cuyo extremo quedó en el centro de la carga de pólvora. Él después tomó ese cartucho, lo puso en una bolsa conteniendo hielo, y iba observando en qué medida, ¿no es cierto?, la temperatura del cartucho iba descendiendo desde la temperatura ambiente inicial. Y más o menos hizo estudios sobre un descenso de temperatura de unos 50 grados Fahrenheit aproximadamente. Bueno, y acá tenemos los resultados de lo que él obtiene experimentalmente. Y lo que él observa es que la temperatura de la pólvora, que es en el fondo lo que está midiendo, varía de forma relativamente lenta, ¿no es cierto?, de forma tal de que según él concluye, ¿no es cierto?, si uno carga rápido y dispara rápido un cartucho, ¿no es cierto?, la temperatura de la pólvora no va a estar fuertemente influenciada por la temperatura del cañón, que sería la temperatura ambiente en ese caso del cartucho. Y este es sin duda el gráfico más interesante del trabajo, donde él analiza la influencia que sobre la presión tiene el tipo de pólvora, el tipo de fulminante y la temperatura del cartucho. Y vemos que efectivamente, digamos, el tipo de pólvora puede ser determinante respecto de la presión que se desarrolla en la recámara en el momento del disparo. Acá tenemos dos tipos de pólvora, tal como la Hotgun 4350 comparada con la IMR 4350. Fíjense que la IMR produce mucho menos, digamos, una menor presión significativa, menor presión con respecto a la Hotgun 4350. Mucha menos influencia tiene el tipo de fulminante, donde pasa de fulminante estándar o regular a fulminantes magnum. Prácticamente la diferencia de presión es mínima en un caso y en otro. Y lo que sí tiene, por supuesto, mucha influencia es la temperatura del cartucho, que a medida que aumenta la temperatura de ese cartucho, aumenta también la presión significativamente. O sea que indudablemente para una pólvora este es el parámetro más importante. Otro resultado interesante que obtiene, el que se está mostrando acá, y que es cómo la presión en la recámara varía para una pólvora con la temperatura del cañón. En este caso la pólvora es Hodgson, pero él dice que la tendencia, el comportamiento, digamos, es similar con distintos tipos de pólvora. En otras palabras, aumentar la temperatura del cañón tiende a aumentar más o menos, según la pólvora, la presión en la recámara en el momento del disparo. Bien, la conclusión que él saca de todo este análisis es que es importante diferenciar entre lo que es temperatura del cañón y temperatura del cartucho, o si ustedes quieren, temperatura de la pólvora que ese cartucho contiene. Y dice que en general lo que le encuentra es que la temperatura del cañón es mucho más importante, pesa mucho más que la temperatura del cartucho. Y dice que si uno no tiene en cuenta controlar la temperatura del cañón, no tiene sentido tampoco entonces controlar la temperatura de la munición. Esto es interesante porque hay muchos trabajos que están basados en el control de la temperatura de la munición sin hacer demasiada consideración la temperatura del cañón. Lo que dice es que rápidamente, digamos, la temperatura del cañón de alguna manera va a determinar la temperatura de la munición, a menos que uno con el cañón a dada temperatura cargue y dispare muy rápido, cosa que no le dé tiempo a la pólvora a cambiar su temperatura. Déjenme agregar, con referencia a todo esto que estamos viendo, que yo he observado, por ejemplo, tirando con mi Remington 700 en calibre 223 Remington,
¿no es cierto?, diferencias de velocidades entre un día y otro para exactamente la misma recarga, a veces superiores a los 100 pies por segundo. A la luz de lo que hemos aprendido en este video, ¿no es cierto?, en este foro, uno podría atribuir esos cambios de velocidad, por un lado, a cambios en la temperatura del cartucho, pero quizás motivados, por ejemplo, por cambios en la temperatura ambiente, pero quizás una razón más certera, ¿no es cierto?, o más plausible, sería cambios en la temperatura del cañón. En general yo la temperatura del cañón no la voy controlando, ¿no es cierto?, o lo hago muy esporádicamente, ¿no es cierto?, para asegurarme que no es excesiva, pero digamos, evidentemente, cambios en la temperatura del cañón pueden tener un efecto importante sobre la presión y por lo tanto sobre la velocidad de boca de la munición. Así que bueno, es interesante tener en cuenta este aspecto. Yo no sé hasta qué punto estas consideraciones son relevantes cuando tiramos a corta y media distancia, digamos hasta unos 300 metros. No parecería que fuera demasiado determinante, pero sin duda lo es en el caso de tiro a larga distancia, o sea, long range. Bueno, amigos tiradores, espero que este foro les haya resultado interesante, más allá de que sea o no relevante para cada uno de nosotros, pero siempre es lindo aprender algo nuevo y ver qué dicen los expertos, los que realmente conocen del tema. Así que sin más que decirles, me despido de ustedes. Hasta el próximo video de esta serie Bullseye para tiro deportivo de precisión.